Verdadera fe es el tema de esta mañana. Sin duda que uno de los elementos esenciales de la vida del hombre, de todo hombre, porque a veces consideramos solamente para el creyente la fe es un elemento esencial porque le hace creyente, obviamente, le hace cristiano, pero para todo el mundo el creer, el confiar es realmente importante y básico en la vida. Muchas cosas se hicieron en nombre de la fe en la historia. Se conquistaron reinos, se construyó un arca, Moisés cruzó el mar como en seco, se derribaron muros, se recibieron, como dice allí en el libro de los Hebreos, a los muertos que salieron por la fe, muertos a espada, algunos muertos en la historia en la hoguera. O sea, la fe no solamente realizó grandes cosas, sino que expuso el valor de los hombres y la confianza y seguridad en aquello que le espera hacia adelante. Saben que estuvimos mirando estos domingos, estamos en el estudio del Evangelio según San Juan y miramos el domingo pasado en la escena de la mujer samaritana en el capítulo 4, y vamos a continuar en el capítulo 4 si quieren irlo buscando, acerca de lo que es la verdadera adoración, que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, siendo la adoración una respuesta espiritual a lo que es la consideración de la verdad. Pero vamos a ver un poquito más ahí en Juan capítulo 4, lo que es la verdadera fe. Y tal vez alguno diga, bueno, yo tengo verdadera fe. Yo sé que he creído en el Señor Jesucristo. Yo sé que creo en la palabra de Dios. ¿A qué se refiere con verdadera fe? ¿Acaso estamos en alguna manera cuestionando la calidad de la fe de los presentes? Vamos a ver que cuando digo verdadera fe, no me refiero a falsa, sino a capaz. Una fe capaz de hacerme y llevarme a vivir conforme a aquello que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y así como el sufrimiento de alguna manera hacía que la adoración fuese más exponencial, los tiempos de sufrimiento permitían a los verdaderos creyentes gozarse de una manera muy particular delante de Dios. Vamos a ver que la verdadera fe realmente florece no en los mejores momentos, sino en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad. Porque díganme si no es cierto que la conciencia de la fe es despertada cuando necesito orar, cuando necesito pedir, cuando veo que una puerta se me cierra, cuando veo una dificultad que me aprisiona, que me restringe. Es ahí cuando tengo esa necesidad de clamar, que la conciencia de la fe se despierta y me lleva por lo menos a lo básico, que es a orar. Buscar a Dios, levantar mi vista hacia los cielos. Es cierto que también la fe debería ser parte de todo nuestro andar. Todo nuestro andar diario debería ser en la consideración de la fe, en lo que agrada a Dios, en disponerme para con Él. Pero lo cierto, y díganme si me equivoco en alguna manera, es que el trajín y el flujo continuo de todas las cosas que me rodean y las necesidades del tiempo presente no me permiten tener una conciencia real, por lo menos a flor de piel, de lo que es la fe. ¿Es así o no es así? Cuando la necesito es cuando la conciencia de la realidad de mi fe se despierta. Y no es malo eso. Algo tiene que despertarla en alguna manera. Pero se da siempre esa relación directa, ¿no? A mayor necesidad, a mayor aflicción, a mayor angustia, mayor conciencia de la fe. A menor cantidad de estas cosas, menor conciencia de la fe. No es que la fe no exista, no es que la fe desaparezca,
Hablo de esa conciencia latente presente en la cual contemplamos siempre a Dios. Vamos a ver este pasaje en Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Busquen tranquilos y marquen ahí. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí el Evangelio de Juan nos presenta una historia conmovedora, una linda historia de un oficial del rey, probablemente un centurión, un gentil, un noble, alguien de posición allí, que tenía un gran apremio. Una de las aflicciones tal vez más grandes que un hombre podría enfrentar, y es tener a su hijo en un lecho de muerte. El hijo se moría, y sin embargo una luz de esperanza se encendió porque escuchó que Jesús venía de Judea a Galilea nuevamente, y habían escuchado grandes cosas de lo que Jesús hacía. ¿Y saben qué? No son pocos los creyentes que en un tiempo tal vez de gran necesidad, es cuando recién ahí ven, cuando el agua les llega al cuello, toman conciencia de que tal vez la fe que tenía no era tan fuerte, no era tan auténtica en lo que Dios puede hacer. Pero son justamente esas circunstancias las que nos pueden llevar a crecer en la fe, y a veces son absolutamente necesarias. La prueba de nuestra fe es tan necesaria para nosotros como la misma fe, sino cómo la desarrollaríamos, cómo la mantendríamos en plena conciencia. Puedo recordar a los discípulos en aquella barca, cuando vieron que se hundía, se anegaba por las olas, por el tiempo, por el viento, y empezaron a llenarse de temor y despertaron a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús, ¿qué les dice? Hombres de poca fe. No es que no tuviesen fe, pero a ese suceso de Dios sacudirles para que se despertase su conciencia de que debían acudir al Señor Jesucristo. Y a veces sin esos hechos en nuestras propias vidas, no despertamos de los letargos para acudir a aquel que tiene toda la potestad para hacer todas las cosas más allá de lo que entendemos o conocemos. ¿Qué necesitamos para tener nosotros una fe verdadera, una fe fuerte, una fe validada? ¿Qué necesitamos? Vamos a ver que tenemos dos bases
muy parecidas a lo que es la verdadera adoración, ¿no? La primera es, la verdadera fe necesita conocer el carácter de Dios. Y la segunda es, la verdadera fe necesita confiar en la palabra de Dios. Esos dos son fundamentos y pilares que los vamos a ver acá en este pasaje para ver nuestra fe crecer. Una fe que no tiene esas bases no es que no sea real, puede ser genuina, pero puede no ser suficiente, como le pasó a los discípulos en la barca. Hombres de poca fe, una fe capaz. ¿Cuándo dijimos que exteriorizamos nuestra fe? ¿Cuándo digo que alguien tiene fe? ¿Cuándo manifiesto mi fe? ¿En qué momentos? ¿Cuándo oro? ¿Cuándo pido? Porque como vimos, la vida nos puede llevar en un sinfín de corrientes en las cuales difícilmente expresamos nuestra fe, pero la expresamos cuando levantamos los ojos y clamamos, cuando oramos a Dios. Pero a veces cuando oramos a Dios, en lugar de considerar el carácter de Dios, estamos considerando las necesidades del yo, las necesidades de lo que estoy queriendo, mis reclamos. Entonces mi fe atestigua de que tal vez no sea tan buena aún en los tiempos de oración. O en lugar de pedir conforme a la confianza en la palabra de Dios, pedimos conforme a nuestras razones, a nuestras lógicas de lo que debería ser bueno o es bueno para mí. Por eso vamos a analizar este texto en esta mañana. Lo primero que vamos a ver es el escenario de la fe. Dice acá en el versículo, en los primeros versículos, dice, después de 2 días, salió de allí, se fue a Galilea. Recuerden que había estado en Samaria y 2 días se quedó en Samaria, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El lugar donde me encuentro suele ser importante para la fe, y con quienes me encuentro también es importante para el desarrollo o el deterioro de la fe. Pero lo que voy a hacer es una nota de este versículo que se suele mal interpretar. Por no mirar bien el pasaje, dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la tierra de Jesús? Y aquí entra la confusión. ¿Cuál era? Bien, Galilea. ¿Pero dónde nació él? En Belén, de Judea. O sea, uno podría decir que Jesús era de Judea, era de Belén, que su tierra era Jerusalén, pero no, su tierra era Galilea, porque su vida se desarrolló en Galilea. Es más, cuando hacían referencias a Jesús, la gente de aquel lugar decían, ¿no es este el hijo del carpintero de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? O sea, la consideración era Jesús es de Galilea, pero sabemos que realmente su nacimiento fue en Belén de Judea, ¿no? Interesante eso, porque cuando decimos el profeta no tiene honra en su propia tierra, algunos han pensado, por eso se fue de Judea, de Jerusalén, y se fue para Galilea. Al contrario, se fue para Galilea justamente porque el profeta no tiene honra allí. ¿Qué es lo que estaba buscando el Señor Jesucristo? No estaba buscando una entronización temprana. No estaba buscando el conflicto que podría haber tenido si permanecía en Judea, en Jerusalén, con los líderes religiosos y en el pueblo entusiasta de un cambio en la nación, de un nuevo rey que vendría de aquel lugar, descendiente de David. Entonces hubiera hecho unos movimientos allí en los corazones que no eran convenientes para la obra de Dios, porque todavía no era el tiempo de que él entrase en Jerusalén y se presentase como el Cristo, el Mesías, aquel que estaban esperando. Interesante, ¿no? Su tierra. Él fue a un lugar donde no iba a recibir honra.
a veces algunos malentienden eso, por eso la aclaración y dice, bueno, no somos pastores o siervos en nuestra propia tierra porque la Biblia dice nadie es profeta en su propia tierra, entonces uno no puede servir en su propia tierra. No, no es lo que está diciendo acá justamente. Simplemente te dice, si buscas fama o atención, ve a un lugar que no sea el tuyo, a un lugar donde nadie te conozca y puedes tener capaz que esa impronta, pero si no buscas fama ni un podium, entonces ve a tu propia tierra y trabaja allí en tu propia tierra. Esa es otra forma de poder ver estas cosas, ¿no? Pero Jesús sale de ese escenario de Judea por las envidias que ya se estaban levantando, las conversaciones que vimos el domingo pasado que decían, Jesús y sus discípulos bautizan más que Juan el Bautista. O sea, y se estaba generando un conflicto de intereses en la misma obra allí en aquel lugar, por eso Jesús decide salir de aquel lugar porque no era su tiempo. El versículo 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque todos ellos habían ido a la fiesta. Desde aquella limpieza del templo temprana, la primera de ellas allí en Jerusalén, y otras actividades así fueron lo que estos galileos habían contemplado en aquel lugar. Pero estos galileos estaban impresionados por las cosas que hacía Jesús, impresionados por los milagros, estaban expectantes de ver nuevas señales. Eran lo que se describía en el capítulo 2, versículo 23, cuando dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, viendo las señales que hacía. O sea, no considerando la primer base de una fe verdadera, que cuál era, conocer el carácter de Dios, el carácter divino del Señor Jesucristo. Querían solamente conocer los aspectos beneficiosos del poder del Señor Jesucristo. Allí en el versículo 46 continúa nuestro pasaje diciendo, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. La gente ya le conocía allí, conocía a su familia. Si recuerdan aquel primer milagro, en aquella boda, una de las personas que estaba pendiente de lo que sucede era la madre de Jesús. O sea, eran amigos o muy buenos conocidos en todo aquel lugar de Jesús, de su familia. Entonces fue a ese ambiente cercano a él. Y es ahí donde aparece este hombre que viene de Capernaum, unos 25 kilómetros más o menos de Caná, porque tenemos Jerusalén, acá en Judea, subiendo un poquito, ya entrando en Galilea, tenemos Nazaret, tenemos Samaria, Nazaret, tenemos Caná acá arriba, y más al lado del mar de Galilea tenemos a Capernaum a unos 25 kilómetros, ¿no? Entonces, este hombre, este oficial vino con esta tremenda necesidad en su vida, dice, mi hijo se muere. Mi hijo se muere, y aquí vamos a analizar qué sucedía en la fe de este hombre y cómo podía mejorarse la fe de este hombre. En primer lugar, vamos a ver el punto débil de la fe. Versículos 47-49 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Como dijimos, la fe se muestra mayormente en un tiempo de aflicción. Porque en un tiempo de aflicción es cuando veo en qué lugar estoy en relación a lo que es más alto que yo y lo que no puedo entender. Entonces, en este tiempo de aflicción, este hombre se encuentra en una absoluta necesidad, vacío, y encuentra una esperanza en aquel profeta
que tenía capacidad de hacer muchos milagros. Entonces va y acude a él 25 kilómetros. Usted a 25 kilómetros no son nada, es agarrar el auto, agarrar la moto y estar ahí en media hora. Estamos hablando de caminos complicados, áridos, caminando, o sea, capaz que tendría algún carruaje si era un noble, no sé, pero no era tan sencillo llegar a esos 25 kilómetros. Pudo haber enviado a uno de sus siervos, a uno de sus súbditos, decirle, ve y tráele, pero era tan grande la necesidad de este hombre que él mismo quiso hacerse cargo, y tal vez cualquier padre lo haría. No encomendaría algo tan importante a otra persona, sino que saldría él mismo a intentar solucionarlo a como diera lugar. Sabía que Jesús tenía ese poder para hacerlo, pero no conocía el carácter divino de Jesús. Y ahí tenemos una diferencia, una fe que sabe lo que Jesús puede hacer y una fe que sabe quién es Jesús. Y ahí radicaba la diferencia en la fe de este hombre. ¿En qué veo eso? En primer lugar, da por sentado, el primer error, da por sentado de que para que su hijo sea sanado, Jesús tiene que ir personalmente y descender hasta Capernaum allí. Tal vez esperaba que Jesús lo tocara, le dijera, sana, o orara por él, o le pusieras agua, o lo que sea. Pero él esperaba ver un milagro presencial del Señor Jesucristo en aquel lugar. Él pensaba, si Jesús estaba presente con su hijo, la enfermedad huiría de aquel lugar. Sabía lo que Jesús podía hacer, pero no sabía quién era Jesús. No sabía que Jesús era Dios, realmente. Y como tal, su poder trasciende los límites del espacio, del tiempo, de las generaciones. Porque el mismo Jesús que obró en la antigüedad es el mismo que hoy es real para nosotros. Y a veces a nosotros mismos nos cuesta creer eso. Si Jesús estuviera acá presente, tal vez las cosas serían diferentes. Puede pensar algún creyente. Y eso es ignorar el carácter omnipresente del Señor Jesucristo como Dios. En segundo lugar, este hombre confiaba más en los milagros y las señales que en la sola autoridad de la palabra del Señor. Confiaba más en lo que él podía hacer que en lo que él decía. Hasta ese entonces, eso cambia igual. En un momento va a cambiar todo eso en la presencia del Señor Jesucristo. Eso se sobreentiende en el versículo 48 cuando dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque eso estaba en la fe inicial o en el corazón de aquel hombre y de todos aquellos que estarían viendo qué va a hacer ahora el Señor Jesucristo. Estarían todos expectantes de todo eso. Y a veces me pregunto si no somos nosotros así. Si en alguna manera no esperamos ver algún hecho sobrenatural para decir, creo absolutamente, que esperamos ver el toque de una mano, que esperamos ver que oré para que, confiando en que Dios podía hacer algo, y de repente el sol entró por mi ventana y ahí me di cuenta que Dios me estaba respondiendo porque necesito ver algo, tocar algo, para creer realmente que Dios es Dios y las cosas que Él hace. A veces apelamos a nuestros sentidos. Si puedo escucharlo, si puedo verlo, si puedo tocar algo en relación a ello, entonces voy a creer. Somos como ese Tomás que dice, si yo pudiera tocarle a Él y creer que resucitó, bueno, voy a creer. Y Jesús le dice, bueno, mete tu dedo acá en mi llaga o tu mano aquí en mi costado cuando se apareció a Él. Y ahí creyó. Pero necesitaba eso, tocar, ver. Y a veces nosotros nos limitamos a esas cosas. A veces somos grandes adoradores, grandes hijos de Dios, cuando estamos en un conjunto de hermanos. Cuando hay un grupo alrededor nuestro cantando, fervoroso, leyendo, y dice, yo también soy un buen creyente y nos sentimos fuertes.
Estamos en un tiempo de un campamento, de una predicación así de avivamiento, de evangelización, de crecimiento, y escuchamos amén, amén en los bancos, en la silla, y el entusiasmo, y decimos, yo soy un buen soldado del Señor Jesucristo, y creemos que tenemos esa fe fuerte y grandiosa, porque estamos sintiendo algo, estamos tocando algo alrededor nuestro. El problema es cuando todo eso desaparece, nos encontramos con otra realidad. Que una fe que necesita todas esas cosas, tal vez no sea capaz de, en toda circunstancia, levantarse delante de Dios. Necesitamos que nuestra fe crezca en alguna manera. Y Jesús en su gracia mira a este hombre, mira su necesidad, y le va a ayudar a incrementar su fe. El punto débil a veces de nuestra fe es lo que diríamos la autosugestión. ¿Qué es eso de autosugestión? Digo, bueno, me duele tal cosa y yo voy a orar, y si me concentro mucho de que oro y esto se me va a pasar, porque Dios puede hacerlo, pero eso es autosugestión nada más. No es confiar en el poder de Dios, ni descansar en el mismo poder de Dios. Pero yo lo deseo con fuerza y sé que Jesús escucha. Entonces tiene que pasar de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar de esa manera? ¿Hay alguna parte de la palabra de Dios que lo diga? ¿Hay alguna parte en la palabra de Dios que Dios haya dicho: los hijos de Dios no van a enfermar, no van a padecer, no van a tener dolor, no van a tener necesidad? ¿Hay alguna parte de la palabra de Dios que diga eso? ¿Y por qué a veces oro con esa autosugestión? Porque tengo una fe débil que no tiene esas dos bases. Creer en el carácter divino de Jesús y confiar solamente en lo que dice la palabra de Dios. Entonces el punto débil de nuestra fe son nuestros propios sentidos intentando ser satisfechos. Ese es el punto básico y débil de nuestra fe. Entonces, lo que vamos a ver ahora, en tercer lugar, lo que fortalece la fe. En el versículo 49 y 50 dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vamos a ver cómo fortalecemos nuestra fe, cómo la cambiamos, qué es lo que puede cambiar la realidad de nuestra fe. Si el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y hizo conforme a ella, ¿qué fue lo que hizo? Y fue. Puedo pensar, ponerme como padre en el lugar de este hombre, la necesidad que tenía, su hijo se moría, llegar allí, plantearla delante de Jesús con toda, habiendo calculado ya todo, que Jesús tenía que ir, tenía que llegar a aquel lugar, tenía que ser rápido para llegar a tiempo, aunque ya era tarde, ya eran como las 7 de la tarde, cuando eso sucedía, cuando estaba hablando con Jesús aquí, entonces ya no podría viajar de noche tampoco, tenía que calcular todas estas cosas, y sin embargo Jesús le dice: ve, tu hijo vive. ¿Pueden imaginarse cuando cree esta palabra el descanso que hay en su vida? ¿Pueden imaginarse la carga que se libera de su corazón por confiar absolutamente en la palabra del Señor Jesucristo? La fe que toma en serio la palabra de Dios descansa y tiene alivio en tiempo de aflicción. Tiene paz, tiene gozo, pero hay que confiar en la palabra de Dios para eso. No en lo que los sentidos están esperando que suceda, sino en lo que Dios dice en su palabra. Y si hubiera dicho Jesús: tu hijo tiene que morir, también era palabra de Dios. No siempre va a responder como nos gustaría a nosotros. Pero Dios siempre responde a nuestras oraciones y tenemos que confiar en lo que Dios dice. ¿Por qué digo esa otra nota que no es tan simpática como la que veníamos mirando? Dice en 2 de Samuel, por ejemplo,
Segunda de Samuel, capítulo 12. Antes de Reyes tenemos Samuel. Y la ayuda más importante, Segunda de Samuel, está después de Primera de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 18 al 23, tenemos la escena, una escena similar. El hijo de David se moría. El hijo de David se moría. Es el versículo 18 al 23. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. A ella se le había dicho lo que iba a pasar, que iba a morir ese niño. Y estaba en ese proceso, pero resistiéndose a eso, dice: bueno, tal vez Dios tenga compasión de mí y cambie su parecer. David sabía cuál era el carácter de Dios. Sabía que era justo, era misericordioso, pero también era justo y era santo. Y él dijo lo que iba a pasar. Entonces, cuando sucede lo que sabía que iba a pasar, simplemente se levanta y adora. Adora. Que no estaba afligido todavía, no tenía una fe que creía no solamente en el carácter de Dios, sino en plena confianza en lo que Dios decía, le gustase o no le gustase lo que Dios decía, confiaba que eso era lo que tenía que suceder. Tenía una fe real en Dios. Pero acá fue de otra forma, de la forma que nos gusta a nosotros. Jesús a este hombre, a este noble oficial, le dice: ve, tu hijo vive, tu hijo vive. Cuando la fe no necesita milagros para ver o para gozarse, para alegrarse o para tener paz, podemos decir que es una verdadera fe. Y este hombre, en un momento, cambió de una fe que esperaba ver un milagro con sus propios ojos a una fe que confiaba en lo que Jesús decía, en la palabra de Jesús. Creyó lo que Jesús le había dicho. ¿Ven ese contraste? Al comienzo va Jesús y le dice: Señor, desciende. Ven, tú tienes que estar presente allí para hacer algo. Y acá simplemente creyó y fue. Hubo una transición en su fe que no hubiese sucedido si esta circunstancia no hubiese llegado a su vida. ¿Entienden eso? Porque a veces la fe necesita pasar por esos tiempos para crecer. La fe debe descansar en la palabra de Dios. Descansar en la palabra de Dios implica necesariamente hacer conforme a la palabra de Dios. Ve, ¿qué hizo él? ¿Salió de ahí corriendo a ver si era cierto? No. Descansó esa noche. Porque al otro día llegó. Al otro día. Y cuando indagó con los de la familia, bueno, ¿y a qué hora más o menos pasó eso que empezó a mejorar? Ayer a las 7 de la tarde. O sea, la noche la pasó todavía allí porque estaba en paz. Estaba tranquilo, confiado en lo que Jesús había dicho. Dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué?
el oír de la palabra de Dios. Cuanto más nos exponemos a la palabra de Dios, más podemos pretender que nuestra fe comience a crecer. Pero exponernos y confiar en aquello que se nos está diciendo. Y no se puede separar el crecimiento de la fe con lo que la palabra de Dios dice. Y no se puede separar el crecimiento de la fe con la confianza en la palabra de Dios y el hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Como dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Queremos crecer en nuestra fe? Necesitamos crecer en nuestra fe. No sea que se empiece a sacudir la barca de tal manera que nos llenemos de temor como los discípulos. Jesús no va a desaparecer, siempre le vamos a tener. Pero ¿por qué pasar con esos tiempos en los cuales con el agua al cuello pareciera que ni podemos respirar de la angustia y necesidad, cuando podríamos desarrollar nuestra fe y confiar en lo que Dios hace? Ve, tu hijo vive. La fe se va purificando a medida que confiamos en la palabra. Miren, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo se purifica el alma? Por la obediencia a la verdad. ¿Cómo obedecemos a la verdad si no creemos en ella? O sea, la vida cristiana está inseparablemente unida en todas esas facetas. ¿Quién es Él? Su palabra. ¿Y qué hago con estas dos cosas? Son base fundamental para el desarrollo de mi vida delante de Él. Una verdadera fe descansa, espera y se apoya en quién es Dios y en lo que dice Dios. No en lo que yo quiero, no en lo que me gustaría, no en lo que estoy viendo o estoy tocando. ¿Quién es Dios y lo que dice Dios? La fe sencilla es esa fe que, como este hombre, lo dijo él, es así. Creo. No es irrazonable. A veces pensamos, la fe nos apoya en la razón. En este caso no era así. Porque ¿por qué fue hasta Jesús? Había escuchado de muchos testimonios presenciales del poder y la capacidad que tenía Jesús. No estaba creyendo a ciegas que Jesús podía hacer esas cosas. La fe siempre tiene la razón que le respalda. La fe no va a ciegas, sino conoce el carácter de Dios. Conocemos la historia y la impresión en la historia de todos los hechos sobresalientes que encontramos en la palabra de Dios, irrefutables por la arqueología, por la geología, por los historiadores. Todo esto es irrefutable. Entonces, cuando yo digo creo en lo que Dios está diciendo, no es que me estoy tapando los ojos y estoy siendo ingenuo. Estoy creyendo en el carácter de un Dios que hizo todas estas cosas, y el mundo mismo da testimonio de todo ello. Aún la ciencia da testimonio de las cosas creadas. Entonces no es una fe ciega, es sencilla en el sentido de que no se enrieda con emociones, tocando, sintiendo, viendo, sino simplemente confía, cree. Esto es lo que necesitamos hacer nosotros. El ejemplo más sencillo de lo que es este tipo de fe lo tenemos, por ejemplo, en Juan 1:9, cuando dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos. Se nos pide que veamos algo, que toquemos algo. Dice, en Jesús hay perdón de pecados.
Cuando yo voy a Jesús y le pido perdón por mis pecados, ¿sucede algo? ¿Me desparramo, me desmayo? ¿Empiezo a temblar? ¿Se mueven los cimientos? ¿Qué es lo que sucede cuando yo voy a Jesús y le pido perdón por mis pecados? Anormalmente, ¿qué sucede? Nada. Porque no es algo de los sentidos, es del Espíritu. Es algo que sucede en los cielos. Dios está perdonando mis pecados en Cristo Jesús. Entonces lo que sí siento es, cuando yo creo que cuando pido perdón a Jesús, Él me perdona, siento lo que sintió este hombre, alivio, gozo, paz, y soy capaz de seguir andando en lo que Él me dice. Ese es el ejemplo más sencillo de lo que es. Creo en el carácter de Dios, creo en que Dios tiene esa facultad y creo que en la palabra de Dios y que ella lo dice. Eso es absolutamente es suficiente. Si confesares que Jesús es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos son los creyentes que saben esto, oran y después siguen toda su vida diciendo, pero tengo que tener alguna garantía, tengo que ver algo, tengo que sentir algo especial? Y empiezan a andar de aquí para allá buscando sentir algo especial porque no están seguros. Eso simplemente es no confiar en el carácter de Dios que puede hacerlo y confiar en la palabra de Dios que lo dice. No es una fe verdadera. Algo más. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19, para ir terminando. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver que aún la fe puede llegar a naufragar. Dice 1 Timoteo 1, 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué es lo que desecharon? No la fe, sino la buena conciencia. Desechando esa buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Conciencia de qué? ¿A qué buena conciencia se refiere? A la conciencia de saber que esto es la verdad. Miren los primeros versículos, el mismo capítulo, versículos 3 al 6 dicen: porque te rogué que te quedases en Éfeso cuando me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley y sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La desvirtuación de lo que es la palabra de Dios como tal y su consejo, para inflarse, para posesionarse sobre otros, con vanos argumentos, con fábulas, con genealogías, con discusiones interminables. Todas esas cosas no sirven en nada para la fe, no la edifican. La buena conciencia es aquella que toma exactamente lo que dice acá, en su desarrollo doctrinal, teológico, con una buena... ¿cómo se llama? Estudio del desarrollo de la Biblia, el estudio hermenéutica y la otra, ¿cómo está la palabra Lucas? A ver, te maté. Bueno, con el desarrollo organizado de la Biblia y su doctrina, o sea, algunos se han desviado de ella. Homilética y teología. Sistemático. No. Homilética. No, está bien, muy bien. Algunos se han desviado de ella y su fe ha naufragado.
Entonces encontramos tantas cosas en internet, en YouTube, en páginas así, que a muchos creyentes los lleva a curiosear. ¿Qué dice esto? Suena fantástico, aquello suena lindo, lo otro. Y empiezan a divagar en un mar de cosas que no apuntaran en ninguna manera lo que es la realidad sencilla de la fe, que me permite confiar en lo que dice acá la palabra de Dios, que me permite hacer conforme a ella y confiar en quién es mi Dios realmente. Así como le pasó a Abraham, simplemente se le dijo, sacrifica a tu hijo, era su único hijo, el hijo de la promesa, y simplemente ¿qué hizo él? Fue a sacrificarlo porque eso era la palabra de Dios. Y confiaba no solamente en el carácter de Dios, decía, yo sé que Él tiene poder para levantarlo de los muertos, o sea, yo sé quién es Dios, sé lo que me dice, entonces sé lo que voy a hacer. Voy a hacer lo que Él me dice, no su lógica humana, no la razón que le podría haber dicho, no, ¿cómo vas a hacer eso si eres el hijo de la promesa? Capaz que truncás la obra de Dios al matar a tu propio hijo. Él confió en lo que Dios decía por quién es Dios. Y lo último que vemos en nuestro pasaje, en nuestro texto de Juan, es que cuando llegó a la casa, algunos salieron a recibirle en el camino, le dijeron, tu hijo vive, y él comienza a hacer las preguntas, dice versículo 53, y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él, ¿con quién? Con toda su casa. Comparte tu fe. Comparte tu fe. ¿Con quiénes? ¿Con los de tu casa? Enséñales cómo les enseñamos de la fe. No a veces con muchos argumentos allá en las nubes que no pueden entender, ni historias que nunca han escuchado en la Biblia. A veces lo observan en lo que tú haces. Cómo tú miras a Dios, miras su palabra y simplemente Él dice, ve, voy. Hazlo, lo hago. Y punto. No lo cuestiono. No lo pongo en la balanza de las mediciones de la conveniencia, me conviene o no me conviene. Simplemente hago lo que Dios dice. Eso es un testimonio precioso que dejamos asentado en las vidas de aquellos que nos rodean a nosotros. Vamos a dejarlo por acá al estudio. Seguimos el próximo domingo ahí en Juan. Nos viene otro pasaje muy interesante. Si miran el capítulo 5, si quieren leerlo, para estar un poquito empapados del tema, vamos a seguir hablando de las cosas que el Señor Jesucristo hace para mostrar quién es Él, que aprendamos a confiar en Él por quién es, no por lo que hace, y en su palabra. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra preciosa, gracias por hablarnos, por enseñarnos, Señor, de tu amor maravilloso para con nosotros. Padre, sin duda tenemos muchas necesidades, apremios que tal vez no todos conozcan, pero tú sí los conoces, oh Dios. Tú conoces nuestra vida, nuestro levantar, nuestro sentar. Oh Dios Padre, ayúdanos a confiar en tu palabra para movernos en esa confianza, Señor, de que tú todo lo puedes, lo que tú haces es perfecto, Dios. Encomendar nuestras vidas de tal manera que seamos un testimonio donde quiera que nos encontremos, Padre. Bendice a los presentes, bendice en sus necesidades, Señor, que ellos puedan tener la paz y el gozo de saber que tú les consideras, que tú tienes poder para estar con ellos en el tiempo que sea, Padre. Y tu amor es perfecto y nada nos puede separar de ese amor perfecto, Dios. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.